Si quieres conocer las 5 claves para programar un bloque de competición o un picking y hacer que tu atleta llegue en su prime a tarima, no te pierdas este vídeo. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Estamos de vuelta por YouTube. Estaba deseando poder decir esto, pero sí que le vamos a dar un ligero cambio al contenido que estábamos trayendo hace un par de años. Ahora nos vamos a centrar en un contenido bastante más específico y bastante más teórico, práctico en cuanto a programación del entrenamiento se refiere, periodización, técnicas de los diferentes básicos como la sentadilla, el press de banca y el peso muerto, y sobre todo vamos a dejar que mi mente funcione y vamos a ir trayendo cosas que a mí me vayan apeteciendo, que crea que os van a gustar a vosotros y sobre todo que nos van a hacer aprender en cuanto a powerlifting, ya sea reacciones a diferentes protocolos, a diferentes programas, a diferentes entrenamientos que haga cualquier atleta, ya sea reacciones, incluso ver en directo competiciones, traer otros entrenadores, traer atletas para charlar de todo tipo de conversaciones, sobre todo intentando que no sean las típicas entrevistas, sino meternos un poquito más de lleno quizás en cómo se gestiona el powerlifting realmente en el día a día. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar con este primer vídeo en el que vamos a hablar sobre las claves para programar un bloque de competición, que al final es el bloque más importante, es el bloque donde se decide todo ese trabajo previo que venimos haciendo y sobre todo que tenemos que hacer que el atleta llegue en un día a una hora en concreto en su punto de mayor rendimiento. O sea que hay que declarar muchas cosas. Sí que es cierto, y es importante decirlo, que estos vídeos van a tener una duración media de unos 10-15 minutos, ¿vale? Porque tampoco quiero hacer una clase teórica de 50 minutos, pero sí que creo que va a servir para que en diferentes momentos que queráis estudiar o que queráis repasar algo, os sirva, ¿ok? Así que nada, como os digo, sin más dilación, vamos a ir con el primer vídeo, así que vamos a ello. Cuando programamos un bloque de competición, uno de los primeros requisitos es analizar y sobre todo sacar información de qué es lo previo que he hecho en cuanto a competiciones, en cuanto a bloques que venimos trabajando, etc. Por eso es importante que nosotros como entrenadores, cuando vamos a programar nuestro bloque de competición y bueno, también todos los bloques que hagamos, veamos qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado en los macrociclos anteriores que hemos utilizado con el atleta en particular que vamos a llevar a competir. Por eso, como he puesto en esta primera diapositiva, cuando vamos a programar un mid-block, ¿vale? Un bloque de competición, el primer paso va a ser dar respuesta a diferentes preguntas, como lo pueden ser que ¿cuál ha sido el bloque con el que mi atleta ha conseguido sacar su máximo rendimiento? Es decir, ya hemos ido a otras competiciones, hay un bloque que exactamente haberlo hecho antes de esa competición nos haya llevado a un 9 de 9 con un récord de total, con una competición impoluta, con unas sensaciones muy buenas, vale, pues ese bloque lo vamos a tener muy en cuenta, vale, y sobre todo lo vamos a intentar traer de vuelta ajustándolo a la situación actual y al contexto actual, vale, por eso es importante que tengamos esa información y ese análisis de los diferentes bloques que ya hemos hecho para que, bueno, si hay un bloque, un macrociclo, una sucesión de bloques que ya nos ha funcionado en el pasado, podamos traerla de vuelta y sobre todo podamos utilizarla de cara a esta nueva competición que tenemos. Sí que es cierto que aquí una cosa que tenéis que tener claro es que estas 5 claves son para un atleta que ya sabe ya sabe cómo viene trabajando o que también ya has tenido otras competiciones con él, ¿vale? Porque al final no es lo mismo programar un atleta que te entra 2 meses antes de la competición, que no tiene información y que quizás tienes que pautas, y nunca mejor dicho, pautas muy generales y que al final tampoco tenemos información emergente de diferentes bloques que haya hecho contigo, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras preguntas que tenemos que resolver. ¿Cuál ha sido el bloque con el que mi atleta ha obtenido un mayor rendimiento? Y sobre todo, previo a la competición, ¿cuál ha sido el bloque que mejor nos ha funcionado? Importante también, como he dicho, qué bloques precedían a este, es decir, cuál ha sido la sucesión de bloques
¿Qué utilizábamos en este macrociclo? Es decir, hemos utilizado 3 bloques, hemos utilizado 4 bloques, hemos utilizado 5 bloques. También hay que adaptarlo un poquito a la periodización, es decir, a lo mejor va a haber un campeonato donde tengamos 25 semanas hasta la competición, otro donde tengamos 20, pero sí que es importante saber qué macrociclo hemos usado anteriormente y sobre todo cómo estaba distribuido. Es decir, en el primer bloque he utilizado un protocolo en los básicos de un rango de repeticiones medio, como puede ser 5. En el segundo bloque he utilizado un protocolo de 3 repeticiones para luego finalmente en el último bloque de esta sucesión de 3 bloques meter singles y nos ha funcionado muy bien. Oye, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a utilizarlo de una manera bastante parecida a como lo hemos hecho. Este bloque del que os hablo, esta sucesión de bloques de las que os hablo, no nos han funcionado, nos ha funcionado más utilizar, por ejemplo, 4 bloques donde estemos trabajando con singles en fatiga, donde, bueno, en los 3 primeros bloques quizás no apretáramos demasiado la intensidad, sino que estuviéramos en una intensidad media de un RP7, de un RP8, y esto nos ha funcionado. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que analizar, ¿vale? Para preparar ese bloque de competición. También, ¿qué split estábamos utilizando? Utilizábamos 4 días, utilizábamos 5, utilizábamos 6, la sentadilla y el peso muerto estaban separados, estábamos utilizando un SBD, estábamos utilizando 2 SBDs, pues todo esto es muy importante. También estábamos usando variantes, qué variantes estábamos usando y qué protocolo, ¿vale? Porque al final uno de los errores muy comunes que ahora veremos más adelante es querer quitar todas las variantes, ser muy específicos en este bloque de competición y quizás esas variantes que estábamos utilizando es lo que verdaderamente nos hacía llegar bien a esa sesión primaria, a ese SBD o a esa toma de marca o campeonato que hicimos, ¿vale? Y por último, ¿qué trabajo accesorio nos ha ayudado a mejorar nuestros movimientos? ¿Vale? Porque también el trabajo accesorio que estemos utilizando es importante para cumplir con ese baseline, sobre todo a nivel de volumen, a nivel de trabajo, que nos ayude a mejorar nuestros básicos y sobre todo qué stress index estábamos incluyendo en cada patrón de movimiento, ¿vale? Si estábamos utilizando X volumen, X intensidad, ¿vale? Cambiarla demasiado en este bloque por querer ser más específico o por querer meter más volumen o más intensidad puede ser uno de los errores. Por eso vamos con las 5 claves. La primera de las claves será obtener un pico de rendimiento, el cual hemos ido creando a lo largo de esa sucesión de bloques de ese macrociclo y obtener en tarima el mayor rendimiento posible. Para ello, como os digo, este bloque de competición no debe ser muy diferente a bloques anteriores generalmente. Es decir, la idea no es que en el bloque anterior estemos haciendo una high bar a 8 repeticiones sin cinturón y rodillera y que en el siguiente bloque metamos singles con rodillera, cinturón equipado, ¿vale? Al final es importante que los bloques tengan un sentido y que tengan sobre todo una constancia en cómo trabajamos y sobre todo en ese estímulo específico que vamos a hacer en competición. Por lo menos así es la forma que tengo de verlo yo. En cuanto a la especificidad, es importante que llevemos también varios bloques trabajando con esa especificidad para que nos podamos haber adaptado a los movimientos de competición y no en este bloque de competición lo introduzcamos y empecemos a sentirnos raros, desadaptados, etcétera. También es importante en cuanto a la frecuencia que tengamos cuidado con la frecuencia que usamos. Es decir, si venimos usando una frecuencia 2 en sentadilla y peso muerto y una frecuencia 3 en press de banca, que por llegar al picking no digamos tengo que ser más específico, ahora voy a meter mucho más trabajo, voy a quitar el trabajo accesorio y voy a meter una frecuencia 4 de sentadilla de peso muerto y una frecuencia 5 de press de banca. Básicamente porque no tenemos información de qué puede pasar con eso. Es decir, puede salir o muy bien o muy mal. Entonces, tenemos que ser predictibles, ¿vale? Y ese es un punto en el que entraremos posteriormente. También es importante que no cambiemos la duración de los bloques, es decir, que periodicemos de forma en la que si hemos visto que las tendencias en sentadilla, banca y peso muerto nos dicen que a través de los análisis del 1RM estimado, a través de posibles tomas de marca que hayamos hecho de campeonato, que por ejemplo tenemos nuestro pico de rendimiento en la 4ª o en la 5ª semana, que no en este bloque digamos, bueno, pues ahora voy a hacer 3 semanas de picking o voy a hacer 5 semanas de picking, por lo menos que si vamos a reducir el número de semanas, intentemos que el número de exposiciones pesadas
que hagamos sí que sean ese número que nos ayuda a llegar a nuestro pico de rendimiento, ¿vale? Por eso es importante hacer coincidir la exposición en la que el atleta tiene un mayor pico de rendimiento. En segundo lugar, es importante que adaptemos a la programación las demandas que se exigen en la competición. ¿Las singles son obligatorias, Lucio? Pues bueno, realmente no hay nada obligatorio en el mundo del entrenamiento. Alguien puede llegar a una competición trabajando a 5 repeticiones, a 7, a 8, pero sí que sabemos que las singles, los por 1, son los mejores predictores del 1RM que podemos tener, ¿vale? Y también es cierto que mucha gente los necesita para adaptarse a ese estímulo pesado y también poder ajustar mejor los intentos en tarima. No es lo mismo tener como referencia un 230x5 RPE7 que quizá tener un 260 RPE7, ¿vale? De esa forma quizá sí que vamos a poder ajustar un poquito mejor, porque todos sabemos que no es lo mismo mover una carga a 5 repeticiones que moverla a una repetición siendo un poquito más pesada, ¿vale? Al final la forma en la que movemos, las demandas que esa carga supone sobre nuestra mecánica va a cambiar, ¿vale? O sea que es importante en muchas ocasiones que tengamos un estímulo pesado en la mayoría de ocasiones, aunque no sea obligatorio, sobre todo porque a nivel de 1RM es bastante fiable y vamos a poder ajustar mejor los intentos en competición. También es importante que en estos bloques de competición intentemos usar el material de competición que vamos a hacer, ya sea una rodillera rígida, una rodillera blanda, ya sea X cinturón, ya sea trabajar con un material específico, porque al final cuando trabajamos con un material convencional, donde la barra flexa, o quizá utilizamos una rodillera rígida y luego en competición vamos a usar una rodillera blanda, aquí lo más importante en el bloque de competición es que seamos lo más específicos posible, es decir, que compitamos tal, que entrenemos tal y como vamos a competir. Por eso aquí también entra en juego la importancia de trabajar lo más exigente posible a nivel de profundidad, a nivel de pausa, etcétera. En tercer lugar, como he dicho antes, en este bloque la importancia de la predictabilidad y de la consistencia es muy importante. Es decir, tenemos que intentar simplificar y no andarnos con inventos. Por eso, si hay algo que ya nos ha funcionado, no lo cambie. O sea, un error que es muy común, como estoy comentando, es querer, por ejemplo, ser muy específico, aumentar la frecuencia de la sentadilla, de la banca o del peso muerto, querer meter demasiados SBDs y que esto realmente no nos funcione. Cambiamos el split, cambiamos la distribución, ya los tiempos de descanso son diferentes y también los tiempos, por ejemplo, entre que haces una sentadilla secundaria o una sentadilla primaria, cambian. Todo eso hace que no haya predictabilidad, todo eso hace que aumente la incertidumbre. Nosotros en un bloque de competición tenemos que intentar trabajar lo más sobre seguro posible, ¿vale? Por eso, si un día, en el día secundario, tenemos una variante que ya hemos visto que nos funciona muy bien y que nos ayuda a mejorar ese día primario, ¿por qué? Por querer ser específicos, querer meter quizá un día de volumen del día de competición, quitamos esa variante y ya empezamos a sentirnos peor. Es importante que si vamos a hacer esto, como os digo, ya hayamos visto en otros bloques que nos funciona. O sea que es importante que no cambiemos lo que funciona. Por eso, si tus días secundarios, terciarios, tienen como objetivo skill practice, mejorar algo del setup, acumular volumen y ya sabemos que nos funciona, no lo cambie, ¿vale? No lo cambie. Otra cosa es que vengamos trabajando quizá en un bloque previo al bloque de competición, que no nos estemos sintiendo bien, que quizá necesitemos un poquito más de volumen del movimiento de competición, que ya hayamos visto otras veces que no funciona. Entonces, en este caso, sí que tendría sentido. Pero, como digo, lo más importante en este bloque es que no cambiemos lo que funciona, que seamos lo más predictibles posible y llegar lo más consistentes posible a tarima. En cuarto lugar, una consideración que hay que tener muy en cuenta es la de tener cuidado con cambiar e introducir nuevo trabajo accesorio o un trabajo accesorio diferente al que venimos trabajando en los bloques anteriores. Yo siempre recomiendo que en un mid-block utilicemos el mismo trabajo accesorio durante todo el macrociclo. Es decir, que si vamos a hacer 3 bloques, esos 3 bloques, 15, 20 semanas, estemos utilizando los mismos accesorios. De esa forma vamos a poder asentar la técnica, vamos a poder perfeccionarla y vamos a poder optimizarla.
a diferencia de estar cambiando esos accesorios durante cada bloque. Y sobre todo, es que esa introducción y ese cambio de ejercicios accesorios puede interactuar de manera negativa en nuestros básicos. Quizá una prensa y un leg extension nos estaba funcionando muy bien para mejorar nuestra sentadilla, pero por querer cambiar esos accesorios, dar un patrón de movimiento nuevo, dar variabilidad, metemos una sentadilla búlgara y metemos una hack squat y empezamos o a tener molestias o a no recuperar bien, básicamente porque todos los ejercicios tienen una tasa de recuperación diferente. Por eso es importante que en este mid-block esos accesorios y tengamos seguro a ciencia cierta que no nos van a perjudicar de manera negativa y que van a estar influyendo de manera positiva en nuestros básicos. Por último, y no menos importante, la consideración de la que vamos a hablar ahora tiene que ver con los porcentajes que usamos en los saltos de carga en las exposiciones de una semana a otra. Uno de los errores muy comunes dentro de todos los bloques, pero sobre todo del bloque de competición, es empujar demasiado las cargas por querer cumplir con X número, lo que hace que en diferentes exposiciones del bloque metan más carga de la que verdaderamente tenías que haber metido. Lo que tenemos que hacer aquí también es sacar información de qué porcentaje de salto de carga nos ha beneficiado de una semana a otra, empezar la primera semana con X carga, intentando que nos aseguremos todas las exposiciones, que todas las exposiciones va a salir con el RPE que pedimos y sobre todo que vamos a dejar margen en esa última exposición para llegar frescos a competición y dejar esa bala para poder llegar así, de esa forma, a un pico de rendimiento y no gastarlo, no gastar ese momentum en las semanas previas a la competición y llegar a la competición más quemados que la pipa de un indio, que eso puede ser una de las cosas más comunes que se ven a día de hoy en los bloques de competición, ¿vale? También es importante que sepamos que las demandas físicas y psicológicas y el impacto que puede tener esta sobre nuestro rendimiento en este bloque hace que el grado de incertidumbre aumente. Por eso saber cuáles van a ser los porcentajes en los saltos de carga que voy a utilizar y hacerlo todo más predictible hace que el atleta esté más seguro, que esté más confiante y que por tanto llegue mejor a competición. Hasta aquí el vídeo de hoy, no lo quiero hacer mucho más largo, ya tendremos tiempo de explicar casos prácticos, de que os enseñe cómo llegamos a la competición de algunos de mis atletas, cuáles han sido esos macrociclos que hemos usado, cuál ha sido el bloque de competición. O sea que si queréis que os enseñe la programación de uno de mis atletas, de cómo lo hemos hecho y luego hemos tenido una competición increíble, dejádmelo por comentarios y también dejadme por comentarios si, si queréis que hable sobre cualquier tema en cuanto a programación, técnica, etc. A todos los que habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias porque no sabéis la ilusión que me hacía estar de nuevo con vosotros, ya seáis 10, seáis 20 o seáis 500, para mí estar de nuevo con vosotros es algo que tenía muchas ganas de hacer. Así que nada, por supuesto, suscríbanse si no están suscritos, denle me gusta, dejen un comentario en este primer vídeo, todo eso a mí me va a ayudar muchísimo. Y sobre todo no olvidéis que pesa, claro que pesa. Nos vemos en siguientes vídeos, un saludo.